En un mundo envuelto en misterio y recuerdos perdidos, una mujer llamada Jane lucha por desentrañar el pasado oscuro de su infancia. Al heredar una granja llena de secretos, su vida se entrelaza con las sombras del pasado. Mientras los fantasmas amenazan con develar la verdad, Jane se sumerge en un laberinto de memorias fragmentadas. ¿Podrá descubrir la conexión entre su amnesia y los oscuros eventos que se esconden en su pasado? Bienvenidos a Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Prepara tu corazón para un viaje lleno de intriga y revelaciones en Lavender. En 1985, un grupo de oficiales se acerca al granjero Patrick para informarle una tragedia familiar. El hermano de Patrick, su cuñada y su sobrina menor han fallecido. La única sobreviviente es su sobrina mayor Jane, quien fue encontrada en un rincón de la casa cubierta de sangre con una maquinilla de afeitar en sus manos. 25 años después, Jane es una fotógrafa especializada en casas abandonadas. Después de la tragedia, fue adoptada por un hogar de crianza, pero no tiene memoria de su infancia, su familia ni de lo que sucedió en ese terrible día. Ahora está casada con Alan y juntos tienen una hija llamada Alice, aunque la relación con ellos es bastante tensa debido a los lapsos de memoria que le hacen olvidar cosas como reuniones o recoger a Alice del colegio. Una tarde, mientras busca nuevas casas para fotografiar con Alice, Jane se encuentra con su hogar de infancia. No lo reconoce, pero sigue sintiendo una increíble fascinación por el lugar y toma varias fotografías. Mientras su madre trabaja, Alice encuentra un juguete en el suelo y charla con su misterioso dueño, quien no puede ser visto. Más tarde, en casa, Jane llama a los archivos del condado y solicita los registros de propiedad de esa granja. Ya entrada la noche, alguien toca el timbre y Jane encuentra una caja en la puerta. En su interior está un juguete similar al que Alice había encontrado y un insecto que sorprende a Jane. Unos días después, Jane sigue obsesionada con la última granja que ha visto y no puede dejar de mirar la foto que tomó después de imprimirla. Esto hace que olvide recoger a Alice en la escuela hasta que Alan la llama para recordárselo, lo que lleva a Jane a salir apresuradamente por la carretera. Mientras conduce, recibe una llamada de una voz de niña que cree que es Alice, diciéndole a Jane: En ese momento, una niña rubia aparece en medio de la calle y, mientras Jane cae en otro lapso de memoria, choca accidentalmente su coche. Al cabo de un tiempo, Jane despierta en el hospital, pero no puede recordar quiénes son Alan y Alice. El médico lleva a Alan a su oficina para explicarle el problema. El accidente ha empeorado una lesión antigua y ha empeorado su amnesia. Mientras tanto, Liam, un psiquiatra, se acerca a Jane y le dice que le ayudará a trabajar en sus problemas de memoria con varios ejercicios, que puede recuperar su memoria pero que le llevará tiempo. Algunas horas después, Jane escucha un ruido fuera de su habitación y lo sigue para encontrar a Susie, la niña rubia que vio en la carretera. Intenta ponerse en contacto con la niña, pero Susie corre y se esconde, y antes de que Jane pueda hacer algo es interrumpida por Alan y Alice, que están a punto de irse a casa a pasar la noche, mientras que vemos a Jane comenzando a reconocer sus caras. Después de algunas pruebas con Liam, Jane se acuesta y mira varias fotos familiares para intentar ayudar a su memoria. Llaman a la puerta y ella se levanta para encontrar una caja similar a la que encontró en casa. Esta vez encuentra una pequeña bailarina en su interior junto con una foto de la granja. En el reverso de la fotografía, alguien ha anotado la fecha de la tragedia, lo que lleva a Jane a un colapso. Mientras tanto, en casa, Alan también escucha que suena el timbre y encuentra un sobre con documentos importantes afuera. Al día siguiente, Alan lleva esos documentos a Jane con una gran noticia. La granja le pertenece a ella y su tío Patrick la ha estado cuidando todo este tiempo. Jane ni siquiera recuerda haber solicitado estos documentos o tener un tío, pero ve esto como una oportunidad y Liam está de acuerdo en que una visita pueda ayudarla a sacar esos viejos recuerdos. Decidida a aprender más sobre su pasado, Jane llama a Patrick, quien se sorprende al escuchar de Jane, pero promete recibirla en cualquier momento que ella quiera pasar por allí. Unos días después, toda la familia va a visitar a Patrick y Jane se asegura de ignorar las visiones que tiene de Susie apareciendo en la carretera.
Patrick se disculpa con Jane por haberla enviado a un hogar de acogida, pero sabía que no habría sido un buen padre y quería que ella tuviera una buena vida. Después de entregarle la llave de la granja, Jane pregunta qué sucedió con su familia y Patrick le explica que murieron dentro de la casa sin añadir detalles. Después, la familia se dirige a la granja, lo cual pone muy nerviosa a Jane. Ella sale de la casa por la puerta trasera para tomar aire y escucha un ruido extraño. Sigue el ruido hasta el centro del campo y encuentra un globo rojo sosteniendo una llave y una pequeña nota que le da la bienvenida a su hogar. Mientras tanto, Alan y Alice exploran la casa y encuentran la habitación de infancia de Jane. Hay también otra habitación que pertenece a la hermana de Jane y Alan tiene que encontrar la llave oculta para poder abrirla. Una vez dentro, encuentran una antigua caja de música que Alice no puede abrir. Al salir, Alan olvida la llave dentro y la puerta se vuelve a cerrar automáticamente. Al día siguiente, la familia sale a explorar el pueblo más cercano. Jane visita una tienda de antigüedades donde la empleada Jennifer la guía sutilmente hacia una página de periódico enmarcada de 1985 que contiene un artículo sobre la tragedia que sugiere que Jane podría haber sido la responsable. En ese momento, Jane recibe una llamada de Liam, ya que supuestamente tenían una cita hoy. Liam se enorgullece de escuchar que ella está trabajando en sus recuerdos, pero también le jura que está en su oficina, lo cual contradice el hecho de que Jane ahora puede verlo en la tienda. Después de colgar, Jane sigue a Liam fuera del edificio y entra en el laberinto de pacas de heno, donde se pierde y comienza a desesperarse de ansiedad. Al final se rinde y sale del laberinto rompiendo una de las paredes. Luego Jane se apresura de regreso a su automóvil, donde encuentra otra cajita esperándola. Al principio intenta ignorarla, pero la curiosidad le gana y decide abrirla de todos modos. Dentro de la caja, Jane encuentra la mitad de una fotografía donde puede verse a sí misma de niña, a su madre con el rostro borroso y a Susie, quien resulta ser su hermana. Más tarde, en casa, el sueño de Jane se ve interrumpido por Alice, quien le pide que haga silencio porque... Confundida, Jane sigue a Alice hasta la habitación de Susie, donde ve un recuerdo de su madre entregándole la caja de música a su hermana. De repente, su hija dice y los fantasmas de su madre y Susie se vuelven hacia Jane, quien nota que Susie tiene una herramienta en sus manos. Asustada, Jane huye a su antigua habitación, donde ve a su yo más joven y encuentra una afeitadora en sus manos que aparece de la nada. Desesperada y asustada, Jane regresa a la habitación principal para tratar de despertar a Alan, pero él sigue durmiendo mientras Susie se arrastra desde abajo de la cama, diciendo que Jane corre a esconderse en el armario, pero Susie también la encuentra allí. Después de mucha lucha, Susie cae al suelo con las manos de Jane sobre ella, y en el momento en el que Jane parpadea, se encuentra en la habitación de Alice, con las manos alrededor de su hija. Afortunadamente, Alice se despierta y sacude a su madre para sacarla de su lapsus mental de regreso a su propia habitación. Jane ya no ve a Susie, pero encuentra un juguete en el suelo. Al día siguiente, Jane va a ver a Patrick para exigir respuestas. Patrick explica que su hermano era un alcohólico con un temperamento fuerte, pero que trabajaba duro y que nunca lastimó a su familia. Y que desafortunadamente la única persona que sabe lo que sucedió el día de la tragedia es Jane misma. Más tarde, durante el desayuno, Alice nota que Jane está cansada y le dice pero antes de que Jane pueda preguntarle qué significa eso, Alan se acerca y Jane le pide que lleve a Alice al lago. Ella piensa que la casa le está haciendo sentir peor, así que quiere regresar a su casa después de que Alice cumpla su deseo de ir al lago. Una vez que Alan y Alice se han ido, Jane va a la habitación de Susie y la abre con la llave que vino con el globo. Después de mirar a su alrededor por un rato, ve a Susie a través de la ventana entrando en el viejo granero y decide seguirla. En el viejo granero, Jane encuentra su antiguo fuerte de sábanas, donde hay una caja con varios objetos, incluyendo la medicina para el asma de Susie.
y una pequeña llave que Jane se lleva consigo. De repente Susie aparece frente a Jane para advertirle que no debería estar allí y le aconseja esconderse porque el monstruo se acerca. Guiando a Jane dentro del fuerte, Susie le indica que corra. Jane sigue las instrucciones hasta que aparta las sábanas y se encuentra en medio de un campo. En el suelo hay una caja abierta con una vieja maquinilla de afeitar. Mientras tanto, Alice le cuenta a Alan sobre unos sueños extraños que ha tenido. Una anciana le dijo que Jane podría lastimarla, pero Alice no cree eso, ya que sabe que el verdadero peligro es el monstruo en el dormitorio. Unas horas después, la familia comienza a empacar sus cosas, sin saber que Liam los observa desde lejos. Jane no puede dejar de mirar una antigua fotografía cuando de repente los pasos de Alice interrumpen su atención. Siguiéndola hasta el viejo granero, Jane descubre que en realidad es Susie quien le dice que de repente, la verdadera Alice aparece detrás de ella y Jane se siente ansiosa y asustada, llegando a rodear inconscientemente el cuello de Alice con sus manos. Afortunadamente, Alan aparece antes de que pueda pasar algo estúpido, y mientras Alice corre de regreso a la casa, Alan comienza a regañar a Jane por lastimar a su hija mientras van siguiéndola. Para su sorpresa, encuentran un cuchillo suizo del granero clavado en una de las ruedas del automóvil, que ahora está desinflada. Jane jura que no lo hizo y su discusión se interrumpe cuando Alice de repente comienza a gritar desde dentro de la casa, pidiendo ayuda. Cuando sus padres la alcanzan, ella explica que la estaba persiguiendo un hombre al que llama al monstruo de abajo de la cama, y comienza a tener un ataque de asma. Es la primera vez que le sucede, pero Jane lo reconoce porque Susie solía pasar por lo mismo. Alan carga a Alice y baja corriendo las escaleras, solo para encontrar la puerta principal cerrada con llave. Jane recuerda las palabras de Susie y retrocede, lo que hace que la puerta se abra instantáneamente, porque los fantasmas solo quieren que ella se quede. Mientras Alan le pide ayuda a una camioneta que pasa por allí para llevar a Alice al hospital, Jane explora la casa en busca de respuestas y encuentra un trozo de papel que dice "Tag you are it", que significa "marcado eres tú", y se refiere a un juego que se juega entre personas que consiste en tocar o dar un golpecito a alguien, quien entonces se convierte en el perseguidor. Tan pronto como Jane acepta jugar, aparece Susie y la guía hacia su habitación, donde Jane abre la caja de música con la llave pequeña del granero. Dentro encuentra 2 bailarinas, como la que encontró en la caja, y la otra mitad de la fotografía, que revela que Liam es el padre de Jane. Antes de que pueda procesar el significado de esto, Susie hace que Jane se esconda con ella debajo de la cama, porque el monstruo se acerca. Y en ese momento, Patrick entra a la habitación llevando regalos para Susie en esas mismas cajitas pequeñas. Jane sale corriendo de la habitación, temerosa de lo que vendrá a continuación, pero Liam aparece y le hace quedarse para que finalmente pueda entender. Resulta que Patrick es el monstruo. Cada vez que cuidaba a las niñas, iba a la habitación de Susie y abusaba de ella. En la noche de la tragedia, la joven Jane se escondía debajo de la cama de Susie y tuvo que presenciarlo todo. Sus padres regresaron a casa antes de lo esperado y Liam se quedó dormido en el sofá de inmediato. Su madre, que resultó ser Jennifer, escuchó los intentos de Susie de pedir ayuda y subió las escaleras con una herramienta en la mano. Tan pronto como Patrick la vio, luchó con ella por la herramienta y terminó matándola, dejándola en el suelo donde Jane la ve de cerca. La horrible situación desencadenó un ataque de asma en Susie, pero en lugar de ayudarla, Patrick persiguió a la joven Jane, quien ya había visto suficiente y trataba de escapar. Mientras los ruidos finalmente despertaron a Liam, la joven Jane se escondió en el baño y agarró la maquinilla de afeitar, por lo que cuando Patrick se acercó, lo lastimó antes de huir nuevamente. Mientras bajaba las escaleras, Jane chocó con Liam, haciendo que ambos cayeran al suelo. El aterrizaje violento mató instantáneamente a Liam y lastimó la cabeza de Jane, lo que explicaba su amnesia. Después de ver a su hermano muerto, Patrick fue a verificar cómo estaba Susie, pero ya era demasiado tarde para ella. El ataque de asma la había matado. Para evitar meterse en problemas, Patrick agarró la herramienta y la puso en la mano de Liam antes de irse.
Poco después, Jane despertó y el shock de ver a su padre muerto la asustó, tanto que corrió a esconderse en la esquina, donde la encontraron más tarde los policías. De vuelta en el presente, Liam explica que él no le dijo de estas cosas directamente a Jane porque necesitaba que ella estuviera aquí para liberar al fantasma. Entre lágrimas, Jane se disculpa con su familia, quienes desaparecen cuando Alan finalmente regresa. Él explica que Alice está bien y que la dejó con Patrick, lo que hace que Jane se preocupe por la seguridad de su hija y la obliga a movilizarse en el vehículo con la rueda pinchada. Mientras tanto, Patrick está empezando a hablar de manera inapropiada con Alice, haciéndole prometer que no le dirá a nadie sobre el juego que le mostrará y llamándola accidentalmente Susie. Cuando escucha que Alan y Jane llegan, agarra un arma de fuego y lleva a Alice al granero, disparando a Alan cuando éste intenta acercarse. Como los ojos de Patrick están puestos en Alan, Jane se acerca a él por detrás sin que se dé cuenta y lo noquea con una pala. Momentos después, Patrick despierta en la habitación de Susie con las manos atadas y Jane lo deja allí con la puerta cerrada para que los fantasmas finalmente puedan vengarse. Ahora que sus recuerdos han regresado, a Jane no le importa visitar la tumba de su familia, donde deja la foto antigua para cerrar este capítulo de su pasado y comenzar una vida mejor con Alan y Alice. Mientras tanto, en la vieja granja, nadie puede escuchar los gritos de Patrick pidiendo ayuda,